con todos y bienvenidos al webinar de ScreenBeam sobre proyección inalámbrica y colaboración en el aula en el nuevo normal. Este es un evento live a través de Teams. Los micrófonos y las cámaras están apagados. Cualquier pregunta, por favor, la hacen a través del chat de preguntas y respuestas. Me acompañan en esta ocasión Flavio Calonge y Carlos Ortega del equipo de ScreenBeam de Latinoamérica, quienes estaremos todos atentos a sus consultas para responderlas en tiempo real. Al final de la charla también esperamos tener espacio para preguntas adicionales en caso las tengan. El mundo que vivimos el día de hoy siempre ha sido cambiante, y especialmente para gente que estamos en el ámbito de tecnología, estamos acostumbrados, digamos, a cierto ritmo de cambio. Sin embargo, la pandemia que nos azota en estos momentos ha cambiado drástica y rápidamente una serie de aspectos de nuestra vida diaria, incluyendo el tema del trabajo y la educación. De pronto, de la noche a la mañana, el mundo básicamente se cerró. Los gobiernos tomaron una serie de medidas de mandar gente a su casa y por lo tanto las escuelas quedaron vacías, sin alumnos, sin profesores en las escuelas, y todo el mundo la mayoría de las personas que están habilitados empezaron a hacer educación virtual a distancia utilizando herramientas de tecnología. Y salen una serie de inquietudes a nivel personal, digamos, de los maestros, de los profesionales, de cómo voy a trabajar desde casa, cómo voy a enseñar, cómo será la escuela cuando regresemos, qué cambios van a haber en el aspecto físico, en el trabajo, ¿cuándo será eso? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre un poco qué esperar en el futuro y cómo proyección inalámbrica en general y ScreenBeam en particular ayudan con diferentes escenarios a ofrecer un ambiente de trabajo, tanto en la casa como en la escuela, muy propicio para muy fácil de trabajar. El ambiente en las escuelas obviamente va a cambiar. Hay mucha discusión en los medios actualmente respecto de los cambios que están mirando tanto a nivel gobierno como a nivel de las escuelas privadas y las universidades respecto de qué cosas van a tener que hacer, qué acciones van a tener que tomar, qué medidas. Pero en general, estas se agrupan alrededor de ciertas cosas muy específicas. Lo primero es el tema de distanciamiento social, es decir, la densidad de alumnos en las aulas tiene que bajar y muchas escuelas están empezando a tomar medidas de cómo reducir el número de alumnos por aula, obviamente depende del tamaño del aula, y la posibilidad de usar espacios comunes como el gimnasio o la cafetería o la biblioteca para montar aulas adicionales que puedan acomodar más alumnos. Obviamente también se están discutiendo el hecho de crear turnos, sea que los alumnos vayan a la escuela un par de veces a la semana, o que vayan algunos en la mañana, otros en la tarde. Y la pregunta es qué va a pasar con los recreos, qué va a pasar con la alimentación. Esta es una foto de un caso en Singapur, donde los alumnos toman sus alimentos en su propia clase, aislados de alguna manera para evitar el contacto. Pero manejar niños siempre es digamos, tiene sus desafíos y que son gente muy, muy sociable. Entonces, ¿cómo lo van a manejar los colegios? Lo que sí es claro es de que, por lo menos en el futuro próximo,
las clases se van a mantener virtuales, además de que se empiece un retorno al colegio y ambos entornos van a tener que convivir en el mediano plazo. Por otro lado, otro tema también es el tema de los protocolos de limpieza, es decir, cómo van a mantener limpios los ambientes para reducir posibilidades de contagio en tocar superficies y demás. La seguridad es otro tema, no nos referimos solamente a temas de seguridad física, de ingreso, quién entra y quién sale del colegio, etcétera, o de las escuelas, de las universidades, pero también en qué estado físico están llegando las personas o los alumnos y los profesores a los colegios, a las universidades. Y muchos están empezando a tomar, entre otras cosas, la temperatura a través de cámaras o a través de termómetros para saber quién pudiera tener algún problema de salud, y es que sería preferible que esa persona se vaya a la casa, digamos. Y otro aspecto que es el que más nos interesa a nosotros está discutiendo el uso de tecnologías contactless, que evitan que haya contacto de las personas con elementos del trabajo. Por ejemplo, el concepto del ojo mágico que abre y cierra las puertas o algo parecido, para no tener que agarrar manijas. El tema que es muy cercano a nosotros es el concepto de proyección inalámbrica, que para que un profesor o un alumno comparta contenido con el resto de la clase no requiera el uso de cables, que nuevamente hay que manipular y tocar, etc. Y el último aspecto es el aspecto de comunicaciones, es decir, y comunicaciones me refiero más a cómo la entidad comunica sus políticas, los nuevos protocolos, el uso de los espacios, es decir, todos los cambios que están implementando, cómo los comunica tanto alumnos como profesores y visitas que vienen a los diferentes colegios y universidades. Entonces, mucha gente lo hace a través de papel, pero acá tenemos la posibilidad también de habilitar las pantallas que están instaladas en las diferentes instituciones como medios de comunicación para comunicar esos mensajes que además pueden ser cambiados simplemente editándolos digitalmente sin necesidad de imprimir nada. Ese es un poco el mundo que se viene. Veamos ahora cómo está siendo impactado el trabajo en casa. Es decir, muchos de los profesores que han podido migrar a dar clases virtuales, cómo lo hacen, y tienen muchos desafíos, obviamente. Me refiero en términos de todos trabajamos en un espacio más reducido, no es el mismo tamaño de espacio que teníamos, digamos, mientras estábamos en el aula o en las oficinas. El equipamiento pasa a ser un problema importante. En muchos casos, escuelas han dotado de equipamiento a los profesores para que puedan llevar adelante su tarea con laptops, pero no necesariamente les han dado un monitor externo, por ejemplo, y he conversado con algunos maestros que si bien tienen el laptop en la casa, por ejemplo, les es difícil en el mismo laptop ver a los alumnos por un lado y ver el contenido que están compartiendo por otro. Es decir, es un desafío grande tener que lidiar con manejar múltiples vistas en una pantalla tan chiquita. Entonces, ¿qué pasa con el uso de un monitor externo? Igualmente el tema de infraestructura, es decir, la infraestructura que tanto los profesores como los alumnos tienen en la casa necesariamente es muy conducente a la fluidez
en el diálogo, en el trabajo, fundamentalmente por la velocidad de Internet, aparte de problemas de seguridad que pudieran haber. Finalmente hay un impacto en la actividad por ruido, por distracciones que causan, digamos, falta de atención y falta de foco, tanto a nivel del profesor como a nivel de los alumnos. Ese es un poco el entorno. Ya no hablo de las herramientas, ese es otro tema, pero es un poco el entorno que enfrentan hoy día las personas que trabajan de casa, en particular los maestros. Entonces, uno de las áreas donde ayuda acá y Screaming en particular es cómo trabajar cómodo, cómo enseñar cómodo desde casa. Y nosotros vemos tres escenarios importantes aquí. El primero es conectar a la laptop de manera inalámbrica. Es decir, en una casa el espacio es más reducido, no queremos tener cables necesariamente tirados por ahí que puedan causar daño o causar algún tipo de inconveniente al moverse dentro de la casa. Y de repente no hay un monitor, pero sí hay una televisión. Entonces, ¿cómo nos conectamos de manera inalámbrica? Y esto ayuda porque si el profesor o la profesora están mirando dos pantallas, entonces van a poder trabajar más cómodos y van a evitar, cuando una persona está todo el tiempo mirando una pantalla pequeña, como muchos de ustedes seguramente lo hacen, causa fatiga en los ojos, en la vista. Entonces, el hecho de tener un monitor aparte ayuda a mitigar ese problema y además, como dije, que no hay el desorden de cables, etcétera. Y una de las ventajas del ScreenBeam 960 en particular es de una salida tanto VGA como HDMI. Es decir, si la pantalla no está tan actualizada, igual la podríamos utilizar con un puro conector VGA de tipo Legacy. El segundo escenario es, ¿qué tal si queremos conectar dos pantallas? Es decir, hay trabajos quizás no a nivel de un maestro, aunque pudiera ser, pero sí a nivel de alguna persona que trabaja con mucha información de detalle y que no la puede ver en una sola pantalla, ni siquiera en dos, necesita tres pantallas más grandes para poder visualizar esa información. Alguien que trabaja en un call center o en un centro de servicio, etcétera. Y normalmente la laptop va a tener un solo puerto de salida para conectar video. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos conectar esa segunda pantalla? Lo podemos hacer de manera inalámbrica. El escenario aquí también es que en una casa, digamos, ambas personas de la pareja pueden estar trabajando y cómo comparten los monitores o el monitor y lo pueden hacer de manera inalámbrica conectándose cada uno a la vez y de esa manera aliviar la problemática de disponer de un monitor aparte para poder hacer para poder mirar el contenido. Y finalmente hay un tercer escenario que es, y este puede ser muy bueno en el ámbito de educación en particular, que es conectarse a una televisión grande que pudiera haber en la casa y utilizar la pantalla como si fuera la pizarra, donde el profesor se para delante de la pantalla y la cámara lo ve a él y a la pantalla detrás y utiliza la pantalla como si fuera el pizarrón donde muestra las tareas, etcétera. Y eso es muy bueno porque da el efecto de simular, digamos, el ambiente de clase a pesar de la distancia, donde el profesor está parado enfrente del alumno y tiene la pizarra donde se está compartiendo el contenido inalámbricamente. Y el profesor se puede mover en cualquier momento, digamos, a cualquier lugar sin estar amarrado a los cables. Muy bien. En el aula
aquí partimos como vimos, hay una serie de contextos que hay que ver, que las escuelas tienen que pensar, pero mirando un poquito hacia adelante, el uso de proyección inalámbrica puede causar un mejor impacto en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Y lo importante aquí es que las escuelas tienen que pensar o repensar sus aulas, empezando por el tema de proyección inalámbrica. Es decir, durante los años se ha venido dotando de mucha tecnología a las escuelas, pero en el mundo moderno la pregunta no necesariamente es qué tecnología uso, sino cómo la uso y cómo le saco provecho. Por ejemplo, aquí vemos algunos esquemas de aulas modernas en el futuro y no se ven cables por ningún lado. Es decir, no hay que cablear, no hay cables que conectar. Y el tema fundamental es qué experiencia quieren dar las escuelas a los alumnos y a los profesores, ¿sí? El punto no es qué estén pensando hacer, es decir, siempre estamos planeando algo, sea que estamos por comprar nuevas laptops para los profesores o nuevos dispositivos en general, que vamos a construir un nuevo local o que estamos pensando en qué tecnología habilitar en las aulas en el futuro. Lo importante no es necesariamente en qué etapa del planeamiento están, sino por dónde empiezan a pensar. Y aquí tenemos una propuesta muy puntual que es, obviamente hay una serie de preguntas que hay que responder pensando en qué vamos a hacer, qué experiencia queremos dar en el aula, pero nosotros los invitamos a pensar primero en si quieren tener al profesor amarrado al frente de la sala o le quieren permitir que se mueva, que tenga la posibilidad de moverse por toda el aula para promover y fomentar la colaboración entre los alumnos y con los alumnos en ambos sentidos. El punto, si partimos pensando en considerar proyección inalámbrica desde el principio, eso va a cambiar un poquito la lógica de qué ítems vamos a considerar para dotar de tecnología al aula. Lo primero es que nos da una mayor libertad para escoger qué dispositivos necesitamos. Si necesitamos laptops o tabletas, ¿sí? Tanto para el profesor o para el alumno, si esas laptops o tabletas van a tener pantalla táctil o no, si van a tener un lápiz o no, en fin, una serie de temas que hay solamente con el tema de escoger el dispositivo. Luego, también nos da la libertad de poder escoger qué pantalla o qué medio vamos a usar para proyectar. Es decir, puede haber un proyector, puede haber pantallas, dependiendo de la experiencia del aula. Hoy en día se está considerando, por ejemplo, tener no solamente una pantalla principal, que pudiera ser un proyector, sino pantallas adicionales en los costados o en la parte posterior del aula, para poder armar grupos de trabajo, por ejemplo, y compartir contenido. Es decir, más de una pantalla en el aula. Lo segundo es que una vez que hemos decidido los dispositivos y los medios de proyección, eso nos da mucho más claridad respecto de qué infraestructura necesitamos, en términos de si vamos a necesitar o no cables, dónde y vamos a necesitar puntos de red y tomacorrientes de energía para poder habilitar los diferentes dispositivos que tenemos en el aula. El siguiente caso es, todo esto nos va a ir generando ciertos ahorros, y ahorita les voy a comentar herramienta que tenemos, pero esos ahorros también nos van a permitir tomar decisiones sobre tecnología, sea que sea
muchas aulas tienen hoy en día una PC con una torre y que está conectada por cable al profesor. La pregunta es qué pasa con esa torre. O hay algunos colegios donde, por ejemplo, tienen cámaras de documentos, entonces, cosas que ya no necesariamente van a ser útiles, o de pronto se requiere tecnología adicional, como visores de 3 dimensiones para proyectos de ciencias, etcétera. Y finalmente, usar los ahorros para proyectos complementarios en una variedad de diferentes aspectos, ¿no? Sea mobiliario, sea tecnología, sea proyectos especiales, o simplemente en un fondo de reserva que se pueda usar en el futuro. Como les dije, tenemos algunas herramientas. Este es un video corto que está publicado en YouTube que lo guía respecto del proceso de decisiones. Aquí tenemos, digamos, una infografía sobre ese proceso y cómo ir tomando las decisiones. Y también tenemos una infografía, esto está en inglés, pero permite calcular, y en un cálculo que pueden hacer ustedes directamente, el costo de montar una aula moderna, ¿sí? Y los ahorros que se pueden generar dependiendo de las decisiones que tomen para brindar la experiencia que quieren brindar a los alumnos y a los profesores. Les vamos a alcanzar este material para que lo puedan evaluar. Todo está en nuestra página web y como dije, el video está en YouTube. Los receptores de proyección inalámbrica que ofrecemos para el mercado son 3, y empezando por el modelo 1000 Edu. Este es un equipo muy moderno, lo consideramos la plataforma para el futuro porque le podemos añadir funcionalidad simplemente con actualizaciones de software, y ahorita voy a hacer un comentario al respecto. Adicionalmente, tiene una plataforma de hardware muy fuerte que permite, digamos, este incremento de funcionalidad, brindando muy buen performance. Este equipo, el modelo 1000, está enfocado en entidades educativas y de hecho solo se puede vender a entidades reconocidas por el gobierno de educación. Y en ese sentido es ideal para colegios y eventualmente para universidades, dependiendo de otros aspectos también. El equipo soporta una resolución de K, conectar a una red, sea Ethernet o Wi-Fi, que sería la red del colegio, y tiene su propio hotspot para soportar, por ejemplo, dispositivos con Apple o dispositivos Chromebooks que requieren una red para poder hacer proyección inalámbrica. Y finalmente, el 1000 incluye la licencia de Classroom Commander, que es una aplicación puntual orientada a profesores para ayudarlo a conducir su clase. Más adelante vamos a invertir unos minutos para entrar en detalle en qué cosa es esta aplicación y su aplicación específica en colegios. El segundo equipo es el 1100. El hermano mayor del 1000, utiliza la misma plataforma de hardware y está específicamente orientado para implementaciones medianas a grandes en ambientes corporativos complejos. La diferencia fundamental entre el 1000 y el 1100 es que el 1100 puede conectar a 2 redes de manera simultánea. Es decir, puedo tenerlo conectado a la red corporativa y la red de visitas de manera simultánea, sin que no se vean de una red a otra, porque ahí está completamente aislado la conectividad por temas de seguridad, y este ha tenido mucha acogida en el mundo corporativo justamente por esa facilidad. Tiene otras más que ahorita vamos a comentar, que las comparte con el 1000.
Y finalmente tenemos el hermano menor, que es el 960. Este está diseñado para entornos, digamos, más sencillos, para organizaciones o implementaciones medianas a pequeñas, y donde la entidad tiene ciertas restricciones presupuestarias. Es decir, el 960 es bastante más económico que el 1100 o el 1000. Obviamente el nivel de prestaciones también es diferente. La resolución es hasta 1080p, que igual es buena, pero depende un poco de las necesidades. Se conecta a una sola red, igual que el MI, y acá se baja un computador a la vez. Vamos a ver ahora las ventajas de ScreenBeam en el entorno, en estos entornos. Y tenemos dos dimensiones, digamos, aquellas ventajas y beneficios que aplican a los tres modelos que les acabo de mencionar, al 960, al 1100 y al 1000. Y en la siguiente lámina vamos a ver aquellas ventajas que son exclusivas para el 1100 y el 1000. No vamos a entrar en detalles, entonces les voy a aprovechar aquí para hacerles el comentario de cada una de ellas. Nuestra plataforma, en esencia, no requiere ninguna aplicación, ningún driver especial, ningún accesorio adicional para poder compartir contenido de manera inalámbrica. Lo hace utilizando las funciones nativas de los diferentes sistemas operativos, sea Windows, Apple, Android y Chrome. Es decir, el usuario no necesita instalar absolutamente nada para poder compartir contenido, y lo hace utilizando las funciones nativas del sistema operativo. Eso hace que no tenga que aprender ninguna función adicional, y es importante porque tampoco requiere mayor soporte del grupo de tecnología. El tercer punto aquí es que la mayoría de las comunicaciones se van a dar en Miracast o en AirPlay. Y en el caso de Miracast, AirPlay es estándar manejado por Apple. Miracast lo implementan los diferentes fabricantes. Y en nuestro caso, nosotros trabajamos muy de la mano con Microsoft. Ayudamos a Microsoft a implementar Miracast en el sistema operativo Windows desde la versión 8.1, y hemos tenido tiempo y desarrollado mucha inversión para hacer que el Miracast sea de nivel comercial, quiere decir con seguridad, con la posibilidad de seleccionar el canal para poder aislar el tráfico de audio y video, de gráficos, del resto del tráfico de inalámbrico que pueda estar dándose dentro de la institución. Esto garantiza y eleva el nivel de confiabilidad de la conexión. Igualmente ofrecemos seguridad en diferentes aspectos. Un aspecto es la experiencia de la sala, por ejemplo. Manejamos un PIN de seguridad que para poder proyectar tienes que ingresar el PIN, y por lo tanto tienes que estar dentro de la sala para poderlo ver. Toda la proyección es encriptada para que nadie pueda ver lo que se está proyectando dentro de la sala. Y el segundo aspecto es la conectividad hacia la red. En caso se requiera conexión a la red, soportamos todos los niveles y los protocolos de autenticación ante la diferente red. Otra ventaja es que nuestros equipos soportan pantallas táctiles, pantallas touch, o proyectores interactivos y anotación inalámbrica. Todo esto en Windows 10. Es decir que un profesor, y esto lo vamos a ver, para esto sí tengo una lámina particular, cómo se puede colaborar en la pantalla de la sala y guardar toda esa colaboración directamente en el documento sobre el cual se está colaborando. Vamos a ver eso en un minuto.
Y finalmente, los equipos vienen con una aplicación que permite la gestión centralizada de todos los receptores, de tal manera que facilita las labores de soporte y evita tener que estar desplazándose al aula para resolver algún problema. Todo se hace desde una consola de gestión. Las funciones avanzadas, que son soportadas por el 1000 y el 1100, como ya les dije, la resolución de 4K, ambos equipos soportan Google Cast, sea a través de Chromebooks con Chrome OS o cualquier equipo a través de un navegador Chrome. Ambos equipos soportan hasta 4 presentadores al mismo tiempo. Por el momento solo Miracast, pero en el futuro eso va a cambiar. Soportan cartelería digital, tienen un reproductor de cartelería digital, de tal manera de que mientras no se está usando el ScreenBeam para compartir contenido de una PC o una laptop, se puede proyectar contenido que viene desde un servidor de contenido con mensajes, por ejemplo, de políticas, de uso, de limpieza, de higiene, de lo que fuera. Cualquier tipo de material comercial se puede proyectar. El modo Wi-Fi local, este es el hotspot que permite la conexión de dispositivos directamente al ScreenBeam para poder proyectar y evita tener que conectarse a una red, por ejemplo, si es que voy a proyectar con AirPlay o con Google Cast. El 1100, como ya les dije, permite la conexión a 2 redes y ambos incluyen Classroom Commander. Y Classroom Commander vamos a entrar más en detalle en un par de minutos. El manejo de la pantalla touch lo voy a ilustrar a través de un video que tengo aquí. El video está en inglés, pero van a entender exactamente cómo funciona. El soporte a pantallas interactivas está dado solo en Windows 10 porque es Windows que implementó la posibilidad de trasladar las anotaciones o los manejos que yo haga aquí en la pantalla inalámbricamente hacia la PC con Windows. Y puedo anotar documentos de Office 365 o OneNote o Whiteboard o cualquier documento de Windows que soporte Windows Ink, que son hoy en día la mayoría, incluyendo el navegador Edge y otros. Entonces, todas esas anotaciones se guardan como un documento editable que se puede manipular posterior a la reunión para efectos de continuar, por ejemplo, un trabajo que empezó en el aula y que los alumnos pueden continuar después de los horarios de trabajo en el aula. Déjenme presentarles el video y continuamos. Hey, this is Scott Lau with ScreenBeam Wireless Display. In this video, I'll show you how to connect from your Windows 10 Miracast device to the ScreenBeam 1100 that is connected to the touchscreen right here, and utilize the touchscreen to feed back all of the information back to the laptop. To get started, I'm going to connect from this laptop that has the built-in Miracast feature. Select the Connect menu. On the Connect menu, it will discover for the ScreenBeam receiver. Select that receiver, enter in the pin as needed, and select Connect. Notice that there's a checkbox to allow mouse, keyboard, touch, and pen input from this device. Once you check that box, now the touchscreen can be used to control this laptop. I want to place this laptop down here. I'm going to show you that I'm going to utilize this touchscreen just like the way that if I were to connect using a cable directly back to the laptop. As you can see, whatever I'm doing on here is getting updated directly back to the laptop. This is very useful as I can have a meeting where I bring in a laptop. I don't have to worry about taking notes on the touchscreen and then having to send that email of the notes I sent
back to my laptop or take my phone and take a picture of the screen. So now I can have a meeting where I enter just anything I want. Or edit a document. All of that will get feedback to the laptop. So again, if you have not watched my video regarding on how to set up the ScreenBeam 1100 to a touchscreen, please look for that video. If you have any more questions, please visit support.screenbeam.com. Thank you for watching this video. Espero que haya sido claro cómo funciona el soporte a pantalla táctil y se puedan ver la ventaja de tener esta funcionalidad en un aula, ¿sí? Donde sea que el profesor comparte su contenido o que los alumnos comparten su contenido, cómo se puede colaborar sobre un documento y hacer anotaciones y dar retroalimentación que queda capturado en el propio documento que el alumno puede ver posteriormente. O el profesor, dependiendo de quién haya hecho qué documento se haya estado presentando. Bueno, en resumen, aquí es importante considerar cómo proyección inalámbrica en general y ScreenBeam en particular va a apoyar a la organización en habilitar seguridad en el aula, seguridad desde el punto de vista de higiene, digamos, para evitar contagios en el aula, porque proyección inalámbrica apoya el distanciamiento social, permite que el profesor circule, se mueva, que no estén todos juntos. Un aspecto que es importante es que los equipos ScreenBeam permiten que el ScreenBeam sea quien prenda la pantalla o el proyector para que la persona, el maestro, no tenga que estar moviendo o tocando un control para prenderlo. Los equipos de ScreenBeam tienen una funcionalidad que se llama HDMI CS, es un protocolo Consumer Electronics Control, que permite el prendido de equipos como si fuera un control remoto, pero lo hace a través de la señal HDMI. También evita la manipulación de cables, sean HDMI o VGA, y tampoco, obviamente, tampoco de adaptadores, para efectos de que cualquier dispositivo, PC, Mac, iPad o lo que fuera, pueda compartir contenido sin el uso de cables, y por lo tanto no hay manipulación, no hay cosas que tocar, que es lo que las escuelas, las organizaciones hoy día quieren evitar a todo costo. Y eso, de hecho, reduce costos en limpieza. Por ejemplo, hay menos cosas que limpiar, y el personal de limpieza puede dedicarse a cosas más críticas, y en el aula esto va a elevar, de alguna manera va a colaborar a elevar el nivel de higiene. Y finalmente permite habilitar pantallas que puedan estar en la organización como medios de comunicación para comunicar políticas y cambios en la operatividad, digamos, de la institución. Yo quiero pasar ahora a hablar un poco de Classroom Commander. Y Classroom Commander, como les dije hace unos minutos, es una aplicación que se ejecuta en el dispositivo del profesor y de los maestros y le permiten al profesor conducir su clase. Esto es una aplicación que ha tenido mucho éxito en aquellas escuelas, y particularmente hablando de escuelas primaria, secundaria y preparatoria, donde los alumnos tienen un dispositivo. Este es, digamos, lo que sería una aula típica. El profesor tiene su laptop y puede estar en cualquier lugar de la sala. Perdón. Tenemos la pantalla del aula,
el ScreenBeam conectado y los alumnos con sus diferentes dispositivos. Cada uno va a correr Classroom Commander y es el ScreenBeam 1000, en este caso, el que va a permitir la comunicación que ustedes van a ver a continuación. El profesor se conecta y ya la pantalla está lista para recibir contenido de cualquiera de los dispositivos de los alumnos. El profesor puede ver aquí qué alumnos están conectados y puede ver una ventana pequeñita de la PC o lo que tiene cada alumno en pantalla. El profesor obviamente puede ampliar esa vista para poder entender en detalle lo que el alumno está mirando. Por ejemplo, puede agrandar la vista y después compartir esa vista con el resto de la clase para fomentar la colaboración. Otra cosa que puede hacer el profesor es compartir su propio contenido. Digamos, en este caso lo tiene en un OneNote con anotaciones y de pronto se da cuenta que hay un par de alumnos que están distraídos en la clase. Él puede regresar y mirar en detalle qué es lo que el alumno, cómo se está distrayendo el alumno, en este caso mirando, digamos, algo en YouTube. Y el profesor puede automáticamente cerrarle el monitor y el teclado al alumno y le sale un mensaje para que por favor preste atención. Y luego el profesor continúa con el dictado de su clase. El profesor puede también apagar todas las pantallas de los alumnos y tiene la facilidad para llevar a todos digamos, para lanzar programas, para llevar a todos a una sesión de navegación o a una página web en particular. Y eso lo hace con una función que les voy a comentar a continuación, dentro de Classroom Commander. En este caso hay 3 alumnos, cada alumno tiene algo diferente en su pantalla. El profesor activa la función de compartir contenido, abriendo una página web, o iniciando un programa. También puede apagar las PCs o desconectarlas. Entonces, en este caso, él puede escoger qué cosa quiere hacer. Por otro lado, él va a querer compartir un website, digamos, y entonces él va a Microsoft Whiteboard, donde tiene una lección ya prehecha, va a copiar la liga de esa lección, va a regresar al Classroom Commander y va a decir, abramos esa página web, hace paste de la página web y automáticamente la manda a las PCs de los alumnos y automáticamente los alumnos van todos a la misma página web. Entonces, el profesor puede, como dije, conducir su clase y manejar la discusión dentro de la clase directamente desde su PC o su dispositivo, porque no solamente son PCs, lo va manejando para poder llevar la clase, el ritmo de la clase adelante y fomentar la colaboración y el aprendizaje de los alumnos. Classroom Commander también funciona en Chromebooks. Esto es algo reciente que se anunció a comienzos de año y ya lo tenemos empezando a estar implementado en algunos colegios. Esencialmente funciona exactamente igual que en las PCs, en el sentido que el profesor puede ver a los alumnos y las ventanas de las Chromebooks de los alumnos y tiene exactamente el mismo manejo. Puede ver y ampliar, puede compartir su propio contenido, puede ver el contenido de los alumnos y lo puede compartir en pantalla y fomentar la misma dinámica y discusión en el aula, ¿sí? Y soporta cualquier Chromebook, es decir, independientemente del fabricante. Obviamente las Chromebooks tienen que estar conectadas al ScreenBeam 1000 Edu a través del hotspot.
Este es el resumen de Classroom Commander, es decir, es compatible con equipos en Windows 10 y Chromebooks. Soporta un profesor y hasta 50 estudiantes. Soporta pantallas touch y anotación inalámbrica cuando los dispositivos son Windows 10 y le permite al profesor moverse en todo el aula y poder compartir contenido independientemente de dónde esté. Y como vieron en la simulación, puede monitorear las pantallas y las aplicaciones de los estudiantes en tiempo real y le permite manejar, digamos, asegurar que los alumnos estén constantemente prestando atención y no se entretengan o no se distraigan con otras cosas. Y esta solución no requiere ancho de banda adicional ni servidores adicionales. Es el propio ScreenBeam que maneja todo el tráfico de la señalización. De hecho, si la escuela no tiene internet, tampoco no pasa nada. Es decir, y no necesita la escuela tener una red porque el ScreenBeam 1000 Edu es totalmente autónomo en su operación, no requiere estar conectado a una red para soportar, sean PCs o Chromebooks, para poder hacer esta interacción. En resumen, ya la crisis está empezando a presionar a los gobiernos, como todos somos conscientes, los que están empezando a planear ya la apertura de sus economías y regresar en algunos casos a aspectos más normales. Hay casos donde se ha postergado, por ejemplo, el ciclo de clases de este año. Hay países donde no se va a regresar a las escuelas, sino hasta el siguiente año escolar, sea que empiecen en septiembre o sea que empiecen en febrero o marzo, dependiendo de en qué parte de Latinoamérica están. Pero ya el proceso de considerar actividades para tomar ya empezó. Igualmente, las escuelas y las universidades ya están, ustedes han visto los artículos del periódico y de revistas donde ya se está discutiendo el regreso a clases. Ahora es el momento de empezar a reconsiderar los proyectos que venían en curso y cómo adaptar esos proyectos a la nueva norma, a la nueva normal, digamos, y considerar los beneficios que les daría a las instituciones de educación el implementar proyección inalámbrica en sus aulas, y ScreenBeam en particular. ScreenBeam es la solución más segura, flexible y adaptable a los diferentes entornos de las instituciones académicas y que apoyamos el distanciamiento social, ayudamos a reducir el contacto con cosas, digamos, en las aulas y a fomentar una mejor comunicación hacia los estudiantes y el profesorado. ScreenBeam, estamos aquí para apoyar sus esfuerzos y nos encantaría poder trabajar más cercano con ustedes en sus proyectos de implementación de aulas. Antes de terminar, quería hacer un breve recuento de qué es la compañía. La compañía tiene más de 27 años de operación en el mercado. Empezamos en el área de fabricar equipos de banda ancha para empresas de telecomunicaciones. Y hace cuestión de 10 años entramos al mercado de proyección inalámbrica de la mano con Microsoft, a quienes ayudamos a implementar Miracast en el sistema Windows, como les comenté, y de la mano de ellos hemos ido penetrando el mercado cada vez más en el uso de la tecnología de proyección inalámbrica con Miracast. Obviamente después lo hemos abierto a AirPlay con Apple y a Chrome a Google Cast con Chrome y así sucesivamente. Pero ese trabajo inicial y de muchos años nos ha logrado ser reconocidos como líderes en el mercado inalámbrica a nivel global. Los dejo con más información que la pueden encontrar tanto en nuestra página web en castellano, en la página de soporte técnico
y en el canal de YouTube, donde van a encontrar no solo el video que les pasé hace unos minutos, sino también mucha otra información que puede ser de utilidad para ustedes en el momento que consideren equipos de ScreenBeam. Y finalmente, Flavio, Carlos y su servidor estamos a su disposición a través de este alias de correo electrónico, listo para recibir cualquier inquietud o consulta que ustedes tengan para implementar ScreenBeam y proyección inalámbrica en sus instituciones. Con esto llegamos al final de la presentación y tenemos todavía unos minutos para responder preguntas. Bueno, a nombre de ScreenBeam les agradezco mucho el tiempo y la atención el día de hoy. Como ya dije, estamos a su disposición a través del alias o a través de cualquiera de los canales de comunicación que tenemos habilitados y les agradecemos mucho su participación. Quedamos a la espera de sus indicaciones y consultas. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto.